Desde finales de la Edad Media y hasta el siglo XIX, una de las principales actividades económicas de Guipúzcoa fue la siderurgia. La principal infraestructura tecnológica que hizo posible esta industria durante tanto tiempo fue la ferrería hidráulica. En estas infraestructuras anteriores a la industrialización se transformaba el mineral de hierro para lograr hierro en bloque. Este hierro se utilizaba luego para fabricar herramientas, clavos, armas, etc. El objetivo principal de la ferrería era producir hierro. Para poder realizar todo este proceso eran necesarios 3 elementos: mineral de hierro, carbón vegetal y agua. El hierro provenía de las minas de Cerañi y Mutiloa. La primera limpieza del mineral de hierro se realizaba en el horno construido en 1782 al lado de la ferrería. El carbón se producía con los robles y hayas de los bosques de los montes del Goierri. Este carbón vegetal se utilizaba como combustible. La energía hidráulica se lograba gracias al agua del río Orio. Las primeras menciones escritas de esta ferrería son de los siglos XIV y XV. Las grandes innovaciones tecnológicas que se implantaron en Europa durante el siglo XIX en el campo de la siderurgia trajeron el fin de las ferrerías hidráulicas, ya que los altos hornos que producían hierro y acero tomaron su lugar. En el año 1860, Domingo Goitia y Martín Usabiega, miembros de las familias que explotaban las ferrerías de Igartza e Iurre, se unieron con Francisco de Arana y fundaron las fábricas de hierro San Martín, 1 kilómetro río abajo, la que hoy en día es CAF. Hoy en día no queda ningún rastro de la ferrería medieval, ya que fue derruida en el siglo XV. La ferrería del conjunto monumental de Igartza que se puede ver hoy en día es